Sí, muchas gracias, Michelle, por esta invitación y como tú dices, estas elecciones parlamentarias del próximo domingo, de mañana domingo 6, son de gran importancia, como han sido las 19 elecciones, las 18 anteriores o 19 anteriores, y esta, por supuesto, tiene un carácter muy especial. Tú hablabas de la dinámica internacional, de la polémica que incluso se ha dado a nivel de medios internacionales y en algunos voceros nacionales sobre la figura del el observador internacional y el acompañamiento. En Venezuela, hasta el 2005, se le aplicaba prácticamente, era un mecanismo de imposición diplomática, de presión política, de lo que llaman la observación internacional. ¿Qué es lo que ocurre con la observación internacional? Los países que promueven la observación internacional contra otros países, en el caso de los Estados Unidos, en el caso de los países agrupados en la Unión Europea, ellos no aceptan que tú le hagas observación electoral a ellos. Yo te puedo decir, yo asistí, igual que otros rectores, en la época en que fui rector principal del Consejo Nacional Electoral, invitado a elecciones, por ejemplo, en Francia, en París, estuve en México, estuve en Ecuador, pero te voy a explicar el caso de París. En el caso de Francia, las elecciones nacionales, presidenciales, son elecciones voto manual. En segundo lugar, quien organiza el proceso electoral es el Ministerio de Relaciones Interiores, o sea, el Poder Ejecutivo es quien maneja el poder electoral. En tercer lugar, uno va es como invitado. Es decir, ¿en qué consiste invitado? Bueno, tú estás alojado en un hotel, te buscan, te llevan a que veas una mesa de votación, cómo es que vota la gente manualmente, luego te llevan a una oficina, cualquier oficina del Ministerio de Relaciones Interiores, donde están las boletas, los votos que ya fueron emitidos, y luego cuando termina el proceso electoral te llevan a una gran sala, parecida a esta donde estamos, con muchas pantallas de televisor más grandes y con mucho vino, mucho paté, mucho queso, pero usted no puede hablar de nada, no puede ni antes, ni durante, ni después en ninguno de esos países. Entonces lo que quiero decir es que la observación electoral que ha impuesto Estados Unidos a través de la OEA y de la ONG y la Unión Europea sirve para tratar de incidir, para tratar de influir, para tratar de afectar los procesos electorales en los distintos países del mundo, los que son del ámbito de competencia de la OEA y los que donde promueve Estados Unidos, que es a nivel mundial y en la Unión Europea, para tratar de favorecer las opciones políticas que se inscriben dentro de la visión económica y geopolítica de los Estados Unidos y Europa. Yo te voy a poner un ejemplo. La Unión Europea había decidido enviar una comisión de 12 parlamentarios a Venezuela. O sea, Venezuela no le está pidiendo que... Venezuela no es miembro de la Unión Europea. Yo digo, y lo digo con todo respeto, la Unión Europea tiene que formar, y el Parlamento Europeo, es comisiones para investigar cuáles de sus países miembros o cuáles de sus países amigos o en proceso de incorporarse, como Turquía, pero los países miembros, cuál de esos países miembros del Parlamento Europeo ha financiado o está financiando a los grupos de terroristas en Siria, Irak. Digo, para poner ese ejemplo, ¿qué es lo que hace Venezuela? Autónomamente, inspirado en la Constitución, el acompañamiento. El acompañamiento es... Se invita a organismos, por ejemplo, electorales agrupados en UNASUR, se invita a organismos como la CELA, que es un organismo privado, autónomo, una organización no gubernamental que precisamente es Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos. Se invita a rectores o magistrados electorales de todas partes de América Latina y el Caribe, de Europa, África, Asia. ¿Cuál es la idea? De que ese acompañamiento sea realmente técnico, sea de calidad, no sea de intromisión política, porque nosotros no somos una colonia, nosotros no somos un país subsidiario ni de Europa ni de Estados Unidos, somos un país serio que cuenta además con uno de los sistemas electorales mucho más avanzado, automatizado y blindado que hay en el mundo. Ayer decía José Luis Exeni, quien es coordinador de esta misión de la UNASUR, yo le preguntaba justamente sobre el proceso de verificación ciudadana, ¿no? Que sabemos que hay países, en el caso de Brasil y Venezuela tiene voto automatizado, sin embargo en el caso de Brasil no existe ese comprobante que le queda al elector al momento de sufragar, es decir, emite su voto, o en todo caso selecciona su voto en la membrana, lo ratifica en la máquina, pero no le queda ese comprobante de voto. Y hablábamos de temas como eso, y hablábamos de temas como esa verificación de 53%, 54%, que no existe en ninguna parte del mundo. Siempre recuerdo a Jordán que dice, bueno, es como que a una persona le saquen la mitad de la sangre para hacerle un examen normal, ¿no? ¿Quién puede decir de eso? Sí, fíjate, eso es bien importante, eso que tú señalas de las entrevistas y las reflexiones que tú haces, porque los sistemas electorales más avanzados hoy en día desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de las garantías, son reconocidos, son el de Brasil, la India y Venezuela. Pero ni el de la India ni el de Brasil
tienen lo que tú dices, la emisión de un recibo que le permite, de un comprobante, una verificación en papel que le permite a la electora y la electora hacer una auditoría en el sitio, es decir, verificar si tal como emitió el voto electrónico en la pantalla se refleja aquí. Luego, ninguno de esos países, y esto es otro aspecto importante, no solo es que el papel, ninguno de esos países ni ningún sistema electoral del mundo tiene 23 auditorías. ¿De qué auditoría estamos hablando? Aquí se audita con la presencia de técnicos del CNE, con la presencia de técnicos altamente calificados de los partidos, de las opciones políticas y ahora de observadores nacionales, técnicos de la observación nacional, porque los nacionales sí tenemos derecho a observar nuestro país, porque es nuestro país, y el acompañamiento técnico internacional. ¿Qué es lo que se verifica? Mira, aquí se audita el registro electoral, se audita la forma en que se escogen los miembros de mesa, se auditan los sistemas de comunicación, todos los sistemas, satelital, fijo y móvil, las bases de datos, las máquinas de votación, las máquinas que se llaman popularmente cactahuellas, que es el mecanismo biométrico de verificación biométrica de la huella dactilográfica. Es decir, lo que tú decías, tú hablabas del ejemplo que pone Jordán de como que le saque la mitad de la sangre, todo lo que pasamos por una universidad, sabemos lo que es la estadística, y en estadística tú tomas una muestra como es la sangre, igualita que la sangre, que tú le sacas un poquito de sangre y verificas en qué estado está el organismo. En estadística tú con un 3%, 4% verificas cuál es el comportamiento de la frecuencia y el comportamiento de una situación determinada. Bueno, el sistema electoral venezolano, que tampoco lo hace ningún sistema del mundo, audita el 54% de los papeles que están en la caja de resguardo. Es decir, una vez, y eso se hace al azar. ¿Qué quiere decir al azar? Que el día de las elecciones, cuando se cierran las mesas, se escoge 54% de las mesas, de las 41.000 mesas de votación, se escoge el 54%, que ya es exagerado. Y al azar se coge, se abre, se confronta con el acta de escrutinio que está aquí, con los papeles que están en la caja. Además que es un proceso en el cual participa cualquier ciudadano que esté elector, simplemente con la única limitación del espacio físico. Pero